Hoy vamos a abordar cinco versículos más, perdón. Vamos a centrar nuestra conversación de la noche de hoy en los versículos 7 al 12 de este capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Obviamente estos versículos que vamos a abordar hoy tienen todo que ver con el inicio del capítulo que lo vimos hace 8 días. En esos primeros 6 versículos con los que inicia el capítulo, en los versículos que estudiamos hace 8 días, Pablo, recuerden que lo que hizo fue exponer los peligros de la doctrina falsa. Pablo aquí, recuerden que en todo el contexto de la carta a los Gálatas, Pablo ha venido diciéndole a los Gálatas, cuidado, que ustedes están siendo engañados. Recuerden que en algún momento incluso los reprendió de manera fuerte. Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que ustedes dejaran el buen evangelio, dejaran la buena doctrina y se dejaran engañar tan fácil? Entonces, esta carta tiene mucho que ver, recuerden, con la llegada de unos judaizantes de Jerusalén. Pablo fundó la iglesia de los Gálatas y luego vinieron unos judaizantes, unos de la iglesia de Jerusalén, y empezaron a distorsionar un poco las cosas. Recuerden que específicamente lo que estaban diciéndole a los Gálatas, que es una iglesia gentil, es que para ellos poder creer en Jesús tenían que primero ser judíos, entonces tenían que circuncidarse, ¿sí? Eso para Pablo es falsa doctrina. Y entonces hace 8 días estudiamos los peligros de la falsa doctrina. Lo que para Pablo es esa falsa doctrina. Incluso llegó a decir cosas tan fuertes como, recuerden el versículo, el versículo, el versículo 2, cosas tan fuertes como que el que se deja llevar por esa doctrina, de nada le servirá Cristo. Haberle conocido no le servirá de nada. Ahí, además de ese, pues nos expuso varios peligros de esa falsa doctrina o de cualquier falsa doctrina. Hoy, concatenando el texto de hoy con eso que vimos hace 8 días, hoy Pablo nos habla no de los peligros de la falsa doctrina, sino del carácter o las características de los falsos maestros. Es decir, del carácter de aquellos que traen falsas doctrinas en un intento de prevención que nos hace a nosotros. Y nos vamos a dar cuenta que la manera como actúa Pablo en ese sentido es idéntica a la manera como actuó Jesús. Jesús siempre fue misericordioso e incluso muy amoroso con los pecadores. Recuerden que Jesús condenaba fuertemente el pecado, Jesús advertía abiertamente sobre las consecuencias del pecado, pero tenía una extrema paciencia con los pecadores. Tenía una extrema paciencia con los que estaban atrapados en un pecado, incluso en los pecados más profundos. Siempre fue evidente el amor de Jesús hacia los pecadores. Recuerden, por ejemplo, cuando estaba conversando en aquel pozo con la mujer samaritana y le reveló que tenía múltiples maridos. Y recuerden esa escena y ustedes seguramente recordarán que las amonestaciones de Jesús hacia esa mujer eran afectuosas, eran consideradas, eran cariñosas casi. Recuerden la mujer que le fue llevada porque fue sorprendida en adulterio, en el acto mismo de adulterio. Y si uno revisa las palabras de Jesús con esa mujer, se va a dar cuenta que fueron palabras amables, que fueron ofertas de ayuda. No la condenó, sino que le ayudó. Fueron palabras bondadosas, alentadoras. Recuerden cuando comió con Zaqueo. Zaqueo era entendido, tenía mala fama porque era un ladrón y lo odiaban porque tenía fama de ladrón, pero él no se avergonzaba de ir a comer con Zaqueo. Entonces uno revisa todo el evangelio y queda algo claro y es, Jesús nunca le sacó el cuerpo a los pecadores. Jesús incluso a los que tenían pecados públicos sociales, la que fue encontrada en el acto de adulterio, Zaqueo, que tenía mala fama pública, Jesús estaba con ellos. Jesús tenía una actitud amable, una actitud de recibimiento para con los pecadores. Pero cuando revisamos cómo era la actitud de Jesús
con aquellos que hacían caer a otros, con aquellos que enseñaban cosas que no eran, con aquellos que podríamos señalar de falsos maestros, nos vamos a dar cuenta que ante estos Jesús no era igual de amable, no era igual de misericordioso, era totalmente implacable con escribas, con los fariseos que se creían justos, con aquellos que consideraban tener una vida exterior impecable porque cumplían la ley ceremonial, pero no reconocían su necesidad espiritual. En esa época de Jesús, los escribas y los fariseos eran los principales maestros porque eran los intérpretes de la ley. Y si ustedes revisan con detenimiento el Evangelio, se van a dar cuenta que Jesús a esos maestros de la época los llamó hipócritas, engañadores, ciegos, mentirosos, necios, corruptos. Les dijo que eran sepulcros abiertos. Les dijo que eran serpientes y víboras, que eran homicidas, que eran cómplices de los que mataron a los profetas. Entonces ahí hay un asunto que tiene que interesarnos. Jesús no comulga con el pecado. Jesús señala el pecado y advierte sobre las consecuencias del pecado, pero recibe al pecador, es amable y afectuoso con el pecador. Pero hay un tercer actor, y es qué pasa con aquellos que son vistos por el pueblo, que son vistos por los demás como guías, pero resulta que están enseñando cosas erróneas y debido a la enseñanza de estos son desviados, estos son engañados, caen, etcétera. Jesús con eso no se muestra tan misericordioso, tan afectuoso, sino que es implacable. Jesús con eso dice, les trata con la mayor severidad. ¿Por qué? Pues porque están haciendo caer a otros, incluso a los más pequeños. 600 años atrás de que naciera Jesús, el profeta Isaías ya había dado la característica más importante de esos falsos profetas. Nosotros hoy vamos a ver varias características, pero si uno revisa el libro del profeta Isaías, Isaías plantea ahí en su libro tal vez la más importante característica de los falsos profetas. Isaías 29:13 dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es decir, la característica fundamental de un falso maestro es aquel que enseña como si fuera una doctrina de Dios, mandamientos de hombres, cosas que nos hemos inventado. Ustedes saben que nos encanta inventarnos rituales, normas, leyes ceremoniales, formas de hacer las cosas. Si a nosotros nos parece que así se debe tener una vida devocional, lo volvemos norma y queremos que todos hagan exactamente lo que a nosotros nos sirve o la manera como nosotros consideramos que se deben hacer las cosas. Y entonces terminamos que enseñando mandamientos de hombres. Terminamos imponiendo cargas sobre otros porque nos parece que las cosas deben ser así y eso no es un mandamiento de Dios, esa es mi apreciación, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo considero. Y finalmente en la iglesia nos terminamos llenando y llenando de mandamientos de hombres. Pues desde 600 años antes del nacimiento de Jesús, ya el profeta Isaías había dicho, esos me honran en vano, dice Dios, porque están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hoy vamos a ver otras características de esos que enseñan falsas doctrinas, fundamentalmente porque no se acogen a lo revelado por Dios, sino que enseñan cosas según su parecer. Nos vamos a dar cuenta que Pablo tiene exactamente el mismo actuar de Jesús. Es compasivo, es receptivo con los pecadores, no comulga con el pecado, advierte sobre las consecuencias del pecado, pero no rechaza al pecador, pero es fuerte, totalmente implacable con los que distorsionan la verdad de Dios y hacen que otros caigan en falsas doctrinas. En estos versículos de hoy, entonces, nos vamos a dar cuenta cómo Pablo nos presenta algunas características de esos falsos maestros. Voy a leer entonces el texto para que a partir de allí comencemos a desglosar esas características. Gálatas
capítulo 5, versículos del 7 al 12. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en que el Señor, yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Aquí tenemos entonces varios versículos y nos vamos a ir dando cuenta que casi que de cada versículo vamos a poder extraer una característica. Y vamos precisamente a empezar por ese capítulo 7, ese versículo 7, perdón. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Si ustedes revisan eso, la primera característica de un falso maestro es que lo que está haciendo se convierte en un estorbo para obedecer la verdad. La primera característica de los falsos maestros es que terminan estorbando la obediencia de la verdad. Hay una verdad revelada por Dios y estos, en vez de buscar esa verdad y enseñarla, se quedan pegados en sus propias interpretaciones y eso termina siendo un estorbo para que la gente obedezca la verdad. Pablo lo empieza explicando de una manera muy interesante. Vean que este versículo comienza diciendo, ustedes estaban corriendo bien. Y esa es una imagen muy utilizada por Pablo. Es una imagen que alude a una carrera. Ustedes estaban corriendo bien, como si la vida cristiana fuera una carrera. Esa imagen de la vida cristiana como una carrera es una imagen que utilizó con frecuencia Pablo para hablarnos de la vida cristiana. Y hay un asunto interesante en esa manera como lo expresa Pablo, y es que Pablo habla en un tiempo que tiene que hablarnos de una manera importante. Dice, estaban corriendo, y ese tiempo verbal, estaban corriendo, habla de un tiempo continuo. Es decir, la vida cristiana no es corrió, o la vida cristiana no es correrá. La vida cristiana es un tiempo continuo, es un estar corriendo. Constantemente estamos corriendo. De manera pues que no es solamente como comenzamos. Es que yo cuando comencé, alguien oró por mí, me pasó esto, esto y aquello, y fue muy impresionante o no fue tan impresionante, y todos nos contamos los testimonios los unos de los otros, pero resulta que ese es como comenzó la carrera. Y a veces nos enfrascamos en cómo comenzó, pero resulta que Pablo está hablando es de estar corriendo. Eso es muy importante, claro. Y eso habrá que contarlo porque alienta a otros a que conozcan el poder de Dios, claro. Pero resulta que el llamado es a entender la manera como hoy estoy corriendo. Hay una carrera y esa carrera hoy la estoy corriendo. ¿Cómo corro hoy? Pablo aquí les está diciendo directamente, vean, cuando yo fui y fundé la iglesia de Galacia, cuando yo ministraba entre ustedes, cuando yo era el pastor de esa iglesia allá en Galacia, ustedes estaban corriendo bien. Ustedes entendieron la buena doctrina. Ustedes entendieron de qué se trata esto. Y resulta que no tenían problemas para vivir por fe sus vidas cristianas. Pero al parecer, cuando Pablo salió de esa iglesia a sus viajes misioneros, al parecer poco tiempo después de la salida de Pablo, dejaron de correr bien. Ustedes estaban corriendo bien. Eso entonces también da la idea de que hay una forma de correr mal. Y vean que se sigue corriendo. Es decir, no quiere decir que dejamos de estar en esa carrera cristiana, pero a veces se puede estar en esa carrera corriendo mal. Cuando Pablo dice, ustedes estaban corriendo bien,
hay un mensaje indirecto y es, ahora están corriendo mal. Ahora no están corriendo como comenzaron corriendo. Ahora no están corriendo como solían correr. Después de la salida de Pablo, ustedes empezaron a correr distinto. ¿Empezaron a qué? Empezaron a alejarse de esa enseñanza de Pablo. ¿Qué pasó? Los judaizantes, recuerden, distorsionaron un poco la verdad del evangelio, los sacaron de la gracia porque vinieron y les dijeron, no, ustedes no pueden por gracia únicamente venir y decir que ya son receptores de las promesas de Dios. Ustedes pueden creer en Jesús y pueden creer que la muerte en la cruz les limpia de todo pecado, pero aparte de eso, ustedes tienen que sumarle un pedacito, y es, tienen que circuncidarse y hacerse hijos de Abraham para que la promesa del Mesías pueda recaer sobre ustedes. Recuerden que eso tan pequeñito que distorsionaron los judaizantes, en lo que cayeron los de Galacia, para Pablo era transformar y distorsionar totalmente el evangelio. Porque para Pablo eso era, si alguien te está diciendo que no basta con la cruz de Jesús, sino que tienes que hacer algo más, está diciendo que la cruz es insuficiente. Y entonces está invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes habían creído las cosas bien, se les enseñó bien y ustedes las aceptaron bien. Pero ahora vinieron algunos y empezaron a cambiar su forma de caminar, su forma de correr. De manera pues que hay dos cosas que podíamos sacar de esa primera expresión. La primera es correr como presente continuo, como un tiempo continuo. Arrancaste bien o arrancaste mal, no importa. ¿Cómo estamos corriendo hoy? Y cómo estoy velando para que mi correr siga siendo un buen correr. Y lo segundo, se puede correr bien y se puede correr mal. No solamente importa correr, hay que saber cómo estoy corriendo. Y no es correr por correr, es saber cómo estoy corriendo la carrera cristiana. Y en ese asunto es muy importante no solamente la velocidad con la que se corre, sino la manera con la que se corre. Y a nosotros en la vida cristiana nos interesa mucho la velocidad. ¿Se han dado cuenta que comparamos una vida nuestra con la vida de los demás? Es que este apenas hace tantos años conoce a Dios y predica. Es que este apenas hace un tanto tiempo empezó a conocer de Dios y ya el Señor lo usa para tal cosa, o ya está dirigiendo un grupo, o ya tal cosa. En cambio yo hace tanto tiempo estoy y todavía no. En cambio yo hace tanto tiempo estoy y nada que soy capaz de superar este pecado, nada que soy capaz de superar este mal hábito. A nosotros nos interesa mucho la velocidad. ¿Quiénes van más adelante? ¿Quiénes van un poquito más rezagados? Si en mí las cosas se están dando muy rápido o resulta que es que en mí se están dando muy lento. Y al parecer nos interesa más la velocidad que la manera. Y Pablo aquí no está hablando de la velocidad. Pablo aquí está diciendo, todos están corriendo. A ritmos distintos, muy seguramente, sí, pero todos están corriendo. Pablo hace énfasis en la manera. Correr bien o correr mal. Y entonces es importante saber que dentro de la misma carrera cristiana, yo puedo estar corriendo mal. Y cuando Pablo dice, ustedes estaban corriendo bien y ahora no, nos está diciendo, revísese. Revísese porque algo está pasando. De manera pues que a veces tenemos que dejar de ser tan olímpicos con el planteamiento de que hago las cosas de esta manera y Dios por ahí algo me tendrá que enseñar. Y si Dios está permitiendo esto en mi vida, será por algo y algún propósito tendrá y alguna cosa me enseñará. Muy seguramente así será. Muy seguramente de todo lo que vivamos, Dios nos enseñará algo. Pero hay responsabilidad nuestra. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Estoy corriendo bien o estoy dejando que se me distorsione un poco el camino? Porque los de Galacia estaban corriendo bien. Pero después de que se fue Pablo, empezaron a
a correr mal. Hay una frase de San Agustín que siempre me ha gustado mucho desde el primer día que la leí, la memoricé y siempre la he tenido ahí dando vueltas en la cabeza, que habla de este mismo tema. San Agustín decía, es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él, porque el que cojea, aunque avance poco, se acerca a la meta, mientras el que va fuera del camino, cuanto más corre, más se aleja. Si ven, San Agustín también habla del camino, de la vida cristiana como un camino. San Agustín también habla de la velocidad e incluso dice, es mejor la manera, la dirección correcta que la velocidad. Usted va en la dirección correcta, no importa que coge, entre más avance, más se acerca a la meta, pero cuidado con el que está corriendo mal o cuidado con el que va por el camino que no es el indicado, porque puede que esté muy tranquilo porque va a una gran velocidad, pero entre más corre, más se aleja. Aquí hay algunos que no estaban corriendo bien. Y cuidado, que cuando Pablo habla de algunos que no estaban corriendo bien, no se refiere a los no creyentes, no se refiere a los ateos, no se refiere a los que están fuera de la iglesia. Recuerden que esta carta es una carta escrita para la iglesia de Galacia, es decir, escrita para creyentes. En otras palabras, hay algunos creyentes que no están corriendo bien. Ahora, pregunta Pablo, ¿quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Obviamente es una pregunta retórica, es una pregunta que Pablo no está esperando su respuesta. Pablo aquí no quiere saber quién fue el que los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad. Pablo lo tenía muy claro. Si uno revisa todo lo que hemos ya estudiado de esta carta, nos queda totalmente claro que Pablo sabe quiénes fueron los que vinieron y distorsionaron lo que él había enseñado. Aquí lo importante para Pablo con esta pregunta no es la identidad de aquellos que estorbaron, sino es como si se preguntara, pero ¿quiénes eran pues ellos que ustedes se dejaron engañar tan fácilmente? ¿Quiénes pues eran ellos que ustedes cayeron tan redonditos? ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Ese quién no habla de una intención de saber sus nombres. Era qué rango tenían o cómo fue que se presentaron o quiénes creyeron ustedes que eran ellos para que ustedes aceptaran tan fácilmente lo que decían. Si ustedes me escucharon, si yo les enseñé, si ustedes fueron formados tan claramente, ¿cómo es que llega otro y ustedes le creen tan fácilmente? Y si ustedes revisan esa pregunta como que nos tiene que hacer mucho eco a nosotros, porque al parecer es como si Pablo dijera, ¿cuál es el título de ellos? ¿Cuáles son las credenciales que ellos mostraron para que ustedes cayeran tan fácil? Y ustedes saben cuáles fueron las credenciales que ellos mostraron, que venían de la iglesia de Jerusalén. Y en aquella época la iglesia de Jerusalén era la iglesia de mayor renombre. Entonces, como ellos dijeron venir de la iglesia de Jerusalén, les creyeron todo. Y resulta que en muchas ocasiones nosotros también, ante ciertos títulos o ante ciertos recorridos, ni siquiera tamizamos las palabras que escuchamos, sino que creemos todo enterito. Alguien nos dice que tiene un título académico en teología y entonces nos sentamos a escuchar enterito porque tiene un título. Alguien nos dice que lleva yo no sé cuántos años. Escuchamos a alguien en tal canal o en tal emisora y por el hecho de que venga por ese medio o que venga con esas credenciales o que nos diga que tiene tal reconocimiento, nosotros nos sentamos a escuchar. Y resulta que la palabra es clara cuando dice, usted es responsable de lo que escuche y usted tiene que guardar su corazón y sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. Dios le pedirá cuentas al falso maestro que lo hizo caer, pero usted no deja de ser responsable frente a lo que escucha. Por eso es que tenemos que velar muy bien frente a quién nos exponemos. ¿Por qué?
porque en algunos momentos uno se expone ante ciertas personas desprevenido, porque tienen títulos, o porque lo trajo tal persona, o porque es de tal comunidad, o porque está en tal canal, o un montón de cosas que nos generan confianza o nos generan admiración. Y cuando hay esa admiración o esa confianza o les damos ese sentido de superioridad, uno no filtra, uno agacha la cabeza y traga enterito. Eso es lo que aquí les está diciendo Pablo. ¿Quiénes eran pues para que ustedes se dejaran engañar tan fácilmente? Llegaron algunos con buenas credenciales porque venían de una iglesia reconocida y agacharon la cabeza, olvidaron todo lo que se les había enseñado y empezaron a tragar entero. Esa es la pregunta a la que se está refiriendo Pablo. Y fuera de eso, lo que está diciendo es, cuidado que es que eso tiene un efecto sobre su vida. Eso que pasó en la iglesia de Galacia, estos agacharon la cabeza y empezaron a tragar entero. ¿Y cuál fue la consecuencia de que hicieran eso? Dejaron de obedecer la verdad. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Es decir, no se trata solamente de escuchar, se trata de que eso que escuchamos baja al corazón y resulta que tiene incidencia en lo que creemos y en la manera en que actuamos. El evangelio es uno. Estos gálatas se expusieron a estos hombres y el evangelio fue cambiado. Fue una pequeña distorsión, sí. Simplemente les dijeron, sí, Jesús murió por usted. Usted puede recibir esa promesa, pero siempre y cuando primero se haga hijo de Abraham, siempre y cuando primero se haga judío. Y para ser judío tiene que circuncidarse. Y entonces estos decían, sin circuncisión no hay salvación. Y eso, tal y como Pablo lo explica, es una pequeña distorsión del evangelio, pero que lo anula totalmente, porque invalida la suficiencia del sacrificio en la cruz. Y obviamente eso no solamente tiene incidencia en lo que creemos, sino en cómo actuamos, porque ya también sabemos que ese legalismo termina haciendo que hagamos cosas, no porque tengamos la certeza de que ya Dios hizo en nosotros lo necesario para ser salvos y el Espíritu Santo nos fue dado y todo lo demás viene como fruto y como resultado de algo que ya Dios hizo. No, hacemos cosas creyendo que con eso vamos a comprar la salvación por mérito propio. Y eso es, otra vez, distorsionar el Evangelio. Porque según lo que la palabra nos presenta, el Evangelio es por gracia. No hay otra manera de ser salvos, solo gracia, que significa favor inmerecido. Todo lo otro que pasa después ya no es salvación, ya es santificación. Empezamos a hacer cosas porque lo que hemos recibido y la obra del Espíritu Santo en nosotros generan frutos. Y entonces queremos tener una vida acorde a lo que Dios quiere de nosotros, pero no porque Él esté pidiendo esa vida como requisito para ser salvos, sino que esa vida es el resultado de que ya somos salvos. Si ustedes ven esa pequeña distorsión de los legalistas en la iglesia de Galacia, no solamente cambiaba la verdad del evangelio que ellos creían, sino que cambiaban su manera de caminar, cambiaban su manera de vivir, porque ya no hacían las cosas por amor y agradecimiento, sino como requisito para poder ganarme por méritos propios mi justicia y mi salvación. Eso hizo que dejaran de obedecer la fe. ¿Quiénes fueron entonces los que llegaron y les estorbaron para que dejaran de obedecer la fe? ¿Quiénes? ¿Por qué cayeron tan fácilmente? Y esa pregunta es importante porque si solamente nos referimos a lo que pasó en Galacia, eso pareciera una anécdota histórica, un dato histórico de la iglesia. En el primer siglo, la iglesia de Galacia fue engañada por unos legalistas. Pero resulta que cuando nosotros leemos la palabra, entendemos que eso que pasó en Galacia pasó en muchas otras iglesias y que esos falsos maestros del primer siglo eran simplemente precursores
de lo que pasaría después, de los falsos maestros que fomentan sus propias enseñanzas y que estarían siempre en la iglesia. Los falsos maestros han estado en la iglesia y seguirán estando. Segunda de Pedro 2:1 dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá en ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es decir, ni siquiera es que es probable, de pronto, tal vez, es que es seguro. Pedro, segunda de Pedro 2:1, nos dice con plena claridad, entre el pueblo hubo falsos profetas, como habrá también entre ustedes falsos maestros. No los coja por sorpresa. No crean que es probable simplemente, es un asunto seguro. En la iglesia hay siempre falsos maestros. Primera de Timoteo 4:1 dice, el Espíritu de Dios dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas falsas. Tales enseñanzas vienen de embusteros hipócritas. Si ustedes ven, está anunciado que entre nosotros habrá maestros, guías que distorsionarán la verdad. Y si ustedes ven esa distorsión, es una distorsión con la que hay que tener mucho cuidado, porque es que resulta que a veces creemos que la doctrina falsa es que alguien venga y nos diga que Dios no existe. Creemos que la doctrina falsa es que alguien venga y nos diga que Dios es la naturaleza entera desde el punto de vista panteísta. Resulta que eso a nosotros difícilmente nos mueve. Realmente la doctrina falsa más jodida, más peligrosa, es la que viene directamente dentro del cristianismo, la que tiene mucha semejanza a lo que nosotros creemos, pero hace pequeñas distorsiones. Uno no se tiene que cuidar de los ateos. Los ateos creen que Dios no existe, nosotros creemos que Dios existe, y muy seguramente ahí no habrán pequeñas distorsiones. Uno ya sabe que a una de esas conversaciones llega con cierta prevención. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien entra en nuestra fe y varía un par de cositas, y como usted no está prevenido, escucha tranquilamente, traga entero y empieza a distorsionar el asunto. Entonces, advertencia hay. En Galacia pasó y en nuestro tiempo va a pasar. Por eso es que hay que guardar la salvación con temor y temblor. Por eso es que hay que ser responsables, por eso es que hay que leer la palabra, por eso es que hay que orar y por eso es que hay que tener cuidado con delante de quien nos exponemos. El segundo versículo de la noche de hoy, el versículo 8 dice, tal instigación no puede venir de Dios, que es el que también los ha llamado. Tal instigación no puede venir del que los llama, dice otras versiones. Y si ustedes ven, resulta que eso que están viviendo no puede venir de Dios, que los llama, vuelve a la idea del camino, pero nos vuelve a la idea del camino de una manera muy hermosa, porque es como si ahora nos estuviera hablando de la dirección en la que se camina, pero de una manera que nos lleva a la idea de ser dirigidos. Tal instigación no puede venir del que los llama, que es Dios. De manera pues que es como si en otras palabras nos estuviera diciendo, vea, ustedes tienen una dirección, porque Dios los está llamando. Dios los está dirigiendo. Es como cuando viene la idea del rebaño, nosotros somos las ovejas y Él es el pastor, y las ovejas están dispersas y el pastor silba, y las ovejas reconocen el silbido del pastor y entonces se reúnen en torno a Él. Sin importar dónde esté la oveja, el silbido del pastor le marca un camino y esa oveja empieza a caminar hacia el pastor. Es como si la dirección la marcara el que nos llama, el que nos silba para que sepamos dónde encontrarle. Entonces no es un camino cualquiera,
No es que se trate de correr y correr como loquitos, o si corremos rápido y despacio y ya, es cómo corremos. Y ese correr bien o mal tiene todo que ver con la dirección en que corremos. Y esa dirección, según lo que aquí está diciendo Pablo, pues depende de Dios. Él nos dirige, Él nos llama, Él nos da indicaciones. Entonces, ¿cuál es la buena dirección? Atender las direcciones de Dios. Todo lo demás muy seguramente nos llevará a un camino inadecuado. Muchas veces, obviamente, nos dejamos dirigir por otras cosas, falsas enseñanzas, deseos propios. Hoy en día en la iglesia escuchamos mucho, es que yo sentí esto, y entonces me voy por ahí porque sentí eso. Y resulta que ni siquiera he tenido un buen discernimiento para saber qué es lo que Dios está demandándome o lo que Dios me está mostrando en ese momento, sino que me dejo llevar por mis sentimientos y camino conforme a mi querer. Entonces hay muchas cosas que nos pueden llamar. Y resulta que una de las cosas más interesantes que dice este versículo es, hay cosas en ese camino que lo pueden sacar del camino y no provienen de Dios. Tiene que tener cuidado con esas cosas porque no vienen de Dios. Esa instigación no puede venir de Dios, que es el que los está llamando o el que los ha llamado, dice aquí Pablo. De manera pues que lo que esos legalistas estaban enseñando definitivamente no venía de Dios. Estaban enseñando un evangelio que no era el verdadero. Estaban enseñando un evangelio que estaba distorsionado y no viene de Dios. Recuerden, eso que estaban enseñando lo enseñaban dentro de la iglesia. Eso que estaban enseñando no era diametralmente opuesto a lo que enseña la iglesia. No estaban enseñando que Dios no existe ni que Jesús no era el Mesías. Estaban enseñando eso mismo, pero con una pequeña distorsión. Y al parecer, esas distorsiones son muy bien argumentadas. ¿Por qué? Porque convencen. Estos se dejaron convencer. Y a pesar de que eran convincentes, a pesar de que les creyeron, a pesar de que parecían tener mucha razón, Pablo aquí dice claramente, cuidado, que hay cosas que se le van a presentar en el camino que parecen ser convincentes, que parecen ser creíbles, pero que no vienen de Dios. Y usted tiene que estar atento. Usted tiene que saber que a veces tenemos un corazón engañoso, que nos gustan que nos digan lo que queremos oír, que nos gusta que nos den palmaditas en la espalda en vez de que nos digan la verdad, pero que nosotros en ese camino tenemos que discernir qué cosas son de Dios y qué cosas vienen de Dios y cuáles no, porque hay algunas cosas que no son de Dios. Tal instigación no puede venir de Dios, que es el que los ha llamado. El profeta Isaías tiene un texto muy hermoso, que es una promesa de Dios, que dice, y escucharás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Dios nos dirige, por aquí es el camino, vayan por aquí. Pero en muchas ocasiones nosotros no escuchamos esa voz, sino que vamos conforme a nuestras pretensiones, vamos conforme a nuestros deseos, vamos conforme a doctrinas que hemos creído porque las escuchamos allí o allá, o nos conviene, nos pareció bonita, o nos lo dijeron los del grupo, etcétera, etcétera. Pero hay algunas cosas en ese camino que no son de Dios y tenemos que procurar escuchar esa vocecita que dice Isaías, que tendremos detrás de nosotros, que nos dirá por dónde es el camino, que es Dios que nos llama hacia Él. Versículo 9 dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Y ahí hay una tercera característica de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Y cuál es? Que logran tener efecto. La levadura tiene efecto. Si uno echa la levadura y no pasa nada, pues no tuvo efecto. Pero resulta que la levadura fermenta. Y no fermenta solo un pedacito, fermenta toda la masa. Y uno echa un poquitico de levadura y fermenta toda la masa.
Entonces aquí hay una tercera característica que nos está diciendo la palabra. Cuidado, que esas enseñanzas se van a propagar. Cuidado que esas enseñanzas no se van a quedar en un grupito pequeñito y que los demás lo señalen porque están equivocados. No, esas enseñanzas van a ser convincentes y se van a propagar y van a engañar. Así como un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa, esas falsas enseñanzas van a contaminar a gran parte de la iglesia mediante la propagación de esas enseñanzas falsas. En la palabra, ese término levadura o esa imagen de la levadura, en otros contextos, en otros textos, representa el pecado, así como Jesús, por ejemplo, hacía la advertencia: cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de la levadura de los saduceos. Esas cosas como que tienen mucho efecto, esas cosas que parecen crecer, esas cosas como que parecen mostrarse mucho porque, porque se propagan, pero Jesús le llama levadura. Y si ustedes ven, nosotros a veces incluso tenemos criterios muy jodidos cuando a veces, vamos a revisar si ese es el camino de Dios o si Dios nos está apoyando o si Dios está respaldando una obra o no. Constantemente uno escucha, por ejemplo, que la gente dice: es que Dios nos está respaldando porque está entrando mucha gente al grupo, o algo está pasando en ese grupo porque la gente no está yendo. Y si ustedes ven, pareciera como que nosotros creemos que eso que se propaga, o eso que es cantidad, o eso que se nota, es respaldo de Dios. No estoy diciendo que no, pero sí estoy diciendo: cuidado, porque pareciera que eso también es característica de lo falso. Lo falso no es poquitico, lo falso no es escaso, lo falso es una pequeña cosita que fermenta toda la masa, que se expande, que tiene efecto, que finalmente tiene volumen, tiene cantidad. De manera pues que esa figura de la levadura tiene que llamarnos a poner cuidado, porque tiene que ver con la capacidad de extenderse. Y lo bueno puede extenderse, pero lo malo también puede extenderse. De manera pues que el hecho de que algo esté propagado, de manera pues que el hecho de que algo esté extendido, de ninguna manera quiere decir por sí solo que ya es bueno, porque ya nos está la palabra dando la característica de que lo malo, lo falso, también se propagará. Así como una sola célula cancerígena puede hacer metástasis y esparcirse por un organismo, esa es la misma figura que está usando aquí Pablo. Así, una pequeña cosa mala puede propagarse y multiplicarse en el cuerpo de creyentes que es la iglesia. Si ustedes le ponen adjetivos a eso, pues en otras palabras, Pablo nos está diciendo: cuidado, que es que los falsos maestros son convincentes. Si no fueran convincentes, no se propagaría su mensaje. Al decirnos que son como levadura que fermenta toda la masa, nos está diciendo: cuidado, que es que ellos son muy convincentes. Cuidado, que es que son muy creíbles. Cuidado, que es que saben distorsionar. Ahí ponen a cambiar una cosa así tajantemente y todos nos damos cuenta. No, saben hacerlo. Por lo cual hay que estar atentos. Velen, cuiden, estén atentos, dice constantemente el Evangelio. ¿Por qué? Porque la falsa doctrina es convincente, es creíble, es una distorsión minúscula, pareciera, pero que nos cambia el Evangelio y se propaga, así como un poco de levadura fermenta o leuda toda la masa. El versículo 10 nos dice: yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Aquí uno podría decir que hay una cuarta característica muy directa, y es: esos falsos maestros tendrán sentencia.
Esos falsos maestros serán castigados. Pero la manera como Pablo introduce esta idea es una palabra de ánimo. Comienza ese versículo 10 diciendo: yo por mi parte confío en el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. Es decir, yo confío respecto de ustedes en el Señor, que su manera de pensar no será cambiada. Yo confío que ustedes no van a caer en esos cuentos. Yo confío que su manera de pensar no va a ser alterada por esos cuentos. Yo confío que ustedes no tendrán un punto de vista diferente al evangelio verdadero. En otras palabras, sabiendo que ya fueron engañados, lo que está diciendo Pablo aquí es: yo tengo la confianza en Dios, que sin importar que en este momento hayan sido engañados, Dios les dará la claridad para que ustedes se den cuenta que eso es un engaño y vuelvan al evangelio verdadero. Yo confío en el Señor, en que sin importar cuán grande sea el engaño que pueda llegar a nuestra vida, el Señor de nuevo nos traerá a sus pies. Y esto, obviamente, es otra vez una de esas líneas interesantes en donde en la palabra se nos plantea de manera paralela la responsabilidad humana y la soberanía divina. Nos llama la palabra a ser responsables, a tener cuidado, a velar, a no exponernos ante cualquiera, a sopesar las palabras, a tener filtros. Pero también nos dice: espero en el Señor, confío en el Señor, en que Él es el que los va a guardar, en que si en algún momento llega engaño a sus vidas, Él los traerá de nuevo a sus pies para que estén ustedes perseverantes en la buena doctrina. Hay una confianza de Pablo en Dios, en que nuestras vidas están soportadas por Él y que entonces Dios, sin importar cuán grande sea el engaño que llegue, no nos va a dejar allá, sino que nos va a volver a traer. Eso de ninguna manera quiere decir que seamos irresponsables. Eso de ninguna manera quiere decir: nos lavamos las manos. No importa. Si en algún momento escuchamos algo que no es y nos desviamos, Dios nos va a volver a traer. No. Pero sí nos está diciendo de lo que se trata finalmente la vida de fe. Haga todo como si solo dependiera de usted, pero sepa que en última instancia depende de Dios. Haga todo tan responsablemente como si solo dependiera de usted, pero tenga la plena confianza y certeza de que todo depende de Dios. Intente mantenerse firme como si esa firmeza solo dependiera de usted. Intente no ser engañado como si el evitar ese engaño solo dependiera de usted, pero sepa que si usted permanece firme y si usted no es engañado, es solo por la gracia de Dios. De eso se trata. La gente continuamente, yo que estoy en estos temas, dando este tipo de clases o de conversas, tal vez podría decir que la pregunta más que con más constancia me hacen es: ¿hasta dónde llega la libertad del hombre y la responsabilidad del hombre? Y eso cómo comulga con la soberanía de Dios. Y entonces nosotros vemos eso como si fueran dos cosas distintas. Como que Dios es soberano acá, el hombre ahí no tiene nada que ver. El hombre aquí es responsable, Dios no tiene nada que ver. Cuando estudiamos Juan, vimos cómo el Evangelio nos mezcla eso constantemente. Como en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Jesús dice claramente: nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Nadie, no depende de usted. Si el Padre no lo trae, nadie llega a Jesús. Pero también al mismo tiempo dice: estoy a la puerta y toco. Si usted me abre, yo entraré. De manera pues que la palabra es clara cuando nos dice: sea responsable, pero descansando en la soberanía de Dios. Que eso suena como una cosa muy rara, sí, pero es que de eso se trata la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. Yo sé en qué espero. Tengo convicción de aquello que no veo y camino con esa convicción. Aquí, entonces, nos están llamando a ser responsables, pero también nos están llamando al descanso en la soberanía. Confío con respecto de ustedes que no pensarán de otra manera. Confío en que el Señor va a guardar su manera de pensar.
Sin importar cuán grande sea el engaño, Dios los traerá de nuevo a sus pies. En última instancia, Pablo aquí está esperando confiadamente en que la obra de Dios se perfeccionará en nosotros, en que lo que Dios empezó no lo dejará inconcluso. Vean que una de las cosas más interesantes de esto que estamos hablando hoy es que Pablo no dice que el que se aleja, que el que está corriendo mal, dejó de correr la carrera cristiana. No, Pablo dice que la carrera cristiana es una carrera y que todos estamos corriendo y que a veces hay algunos que están corriendo mal, pero no por eso dejó de correr la carrera cristiana y no por eso está dejando de ser cristiano. Está en un momento en donde por engaño, por debilidad, porque tiene confusión, está corriendo mal. Lo que Pablo está diciendo es, yo confío que el que ya empezó la obra en nosotros, a pesar de que a veces tengamos bachecitos, va a llevar esa obra al culmen perfecto. Filipenses 1:6 dice, estoy persuadido de esto, es decir, estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, lo que está diciendo es, lo que está viendo Pablo es, yo confío, estoy totalmente convencido de que si Dios empezó la obra en ustedes, no la va a dejar iniciada. No la va a dejar iniciada, la culminará de manera perfecta. ¿Y eso qué quiere decir? Que si somos engañados, Dios no va a dejar esa obra arrancada porque llegó un engaño. No, Él confía en que a pesar de que llegue ese engaño, Él va a terminar ahí su obra. Soberanía. Pero por otro lado, sea responsable, confiando en que Dios, que empezó su obra, a pesar de sus debilidades, sus defectos, a pesar de que no nos cuidemos como debemos cuidarnos, a pesar de que no guardemos nuestro corazón como debemos guardarlos, Él nos soporta en sus manos y culminará en nosotros la obra que ya ha comenzado. Es decir, yo confío, dice Pablo, en que ustedes perseverarán y serán preservados. ¿Sí se dan cuenta en qué confía Pablo? A Pablo no le interesa tanto la velocidad. Pablo no dice, yo confío en que ustedes van a correr de tal manera, van a correr a tal velocidad, van a llegar primero que aquel o que... Yo confío en que ustedes perseverarán en la carrera y serán preservados. No importa cómo hayas comenzado, importa que hoy estés corriendo. No importa si pareciera que otros van más adelante, si pareciera que estás avanzando más lento, importa perseverar. La perseverancia es prueba de la obra del Espíritu Santo. A veces la gente dice, ¿yo cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Es que aquel habla en lenguas y yo no hablo en lenguas. Es que aquel impone manos sobre los enfermos y se han dado sanaciones. En cambio, a mí, conmigo nunca pasa. Es que aquel tiene el don de la predicación o aquel tiene el don de tal cosa. Pues resulta que la palabra es muy clara. Hay algunos falsos creyentes, pero siempre desertan, nunca perseveran. La perseverancia es solo de aquellos que han recibido el Espíritu Santo. Eso es en lo que confía Pablo. Yo confío en que ustedes perseverarán. No importa que de pronto haya algunos más rezagados, perseverarán. Porque esa es la prueba de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ustedes y la llevará al culmen perfecto. Eso es lo que confía Pablo que va a pasar con nosotros. Eso no es lo que el Evangelio dice que va a pasar con los falsos maestros. Con los falsos maestros no hay confianza de que perseverarán. Con los falsos maestros no hay confianza en que serán tolerados o preservados. Con los falsos maestros, recuerden lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí,
Mejor le fuera colgarse del cuello una piedra de molino y hundirse en lo profundo del mar. Porque una de las características de los falsos maestros, según este versículo, es: tendrán sentencia, serán castigados. Mejor le fuera amarrarse del cuello una piedra de molino y tirarse al mar, a aquellos que engañan y hacen tropezar a los pequeños que creen en mí, porque tendrán sentencia. El que los perturba, el que está distorsionando lo que creemos, el que nos hace tropezar a partir de enseñanzas falsas, sea quien sea, tendrá sentencia, tendrá castigo. Versículo 11 dice: hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi predicación la cruz, no ofendería tanto. Recuerden que el texto o el tema, perdón, de este pleito del que nos está hablando el texto es la circuncisión. Los judaizantes consideraban la circuncisión como rito necesario para ser salvos dentro del cristianismo. Pablo era judío. Pablo fue circuncidado al 8º día, según el rito judío. Pero ahora Pablo tiene claro que la circuncisión no es la que salva. Que la circuncisión de pronto puede ser una manifestación en la carne. Si alguien cree y considera que ya es salvo, pero se quiere hacer esa señal en la carne como lo hacen los judíos, para Pablo eso no tiene ningún problema. Pablo tampoco está diciendo el que se circuncida. Pablo está diciendo eso no es necesario para ser salvo. Pero al parecer se están inventando cuentos sobre Pablo. Están inventando chismes. Este versículo, cuando Pablo dice: si fuera verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Es como si Pablo está diciendo: hay chismes por ahí rondando que dicen que yo mismo todavía predico la circuncisión. Si eso fuera verdad, no me estarían persiguiendo. Si eso fuera verdad, no habría problema entre los judaizantes y yo. Si esa fuera mi predicación, la cruz no los ofendería tanto. Si ustedes ven, esas falsas doctrinas no solamente estaban engañando a la iglesia de Galacia, no solamente estaban engañando al pueblo, sino que esos falsos maestros también estaban inventando cosas sobre Pablo. Y esa es la quinta característica. Los falsos maestros siempre perseguirán a los maestros verdaderos. Siempre difamarán a los maestros que enseñan la verdad. Si ustedes ven, otra vez aquí hay un asunto importante. Otra vez aquí se nos señala que esa difamación o esa distorsión que hay, ese perseguir a ese maestro verdadero que era Pablo, no vino de quienes no creían, no vino de los ateos, no vino de algunos atenienses que, por ejemplo, eran politeístas, no vino de otras religiones. ¿De dónde viene el ataque? Del que cree algo muy similar a lo que nosotros creemos, pero lo cree distorsionado. El ataque viene de en medio, de nosotros, de alguien que está cercano, que distorsiona un poco la verdad. Hace poco me estaba leyendo un libro que tiene unas cifras muy interesantes. No lo tengo aquí, pero lo traeré, lo intentaré tener para una próxima ocasión para ilustrar puntos como este. En ese libro estaban mostrando las cifras de la cantidad de cristianos que mató el Imperio Romano, porque a veces solemos recordar los mártires del Imperio Romano, y sí, muchos cristianos murieron a manos de los romanos, pero este autor traía a colación una batalla que se dio en España entre cristianos protestantes y cristianos católicos, y en una sola noche
en esa batalla en Francia, no sé si dije en España, pero tal vez me equivoqué, es en Francia, en una sola noche, la cantidad de muertos cristianos por un pleito entre protestantes y católicos fue mayor a la cantidad de cristianos que mataron los romanos durante varios cientos de años. Y a veces nos encanta ver a veces a los enemigos afuera y pareciera que la división que tenemos adentro de nuestra iglesia, las pequeñas distorsiones que hay entre nuestras formas de entender algunas cosas, pareciera que son lo que más daño hace, lo que más hace que se difamen unos a otros, lo que más hace que se persigan unos a otros. En este caso, Pablo nos está diciendo va a haber difamación y va a haber persecución, y cuidado que eso no va a venir de afuera, eso no va a venir del ateo, no va a venir del de otra religión, no va a venir del que no cree, no va a venir del que cree algo muy parecido, pero distorsionado, del que está ahí muy cercano. Obviamente aquí en la carta nos han hablado de diferentes engaños, pero uno de los engaños o una de las difamaciones que había contra Pablo, ya sabemos que hay otras difamaciones. Al inicio de la carta se nos dijo que Pablo era apóstol por nombramiento propio, que Jesús nunca lo había nombrado apóstol y que se había autodenominado. Hay muchas otras difamaciones, pero entre todas estas, los judaizantes al parecer afirmaban que Pablo enseñaba la circuncisión. Y nosotros ya sabemos que Pablo nunca enseñó la circuncisión como medio de salvación. Pablo precisamente dice, si yo aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Pablo siendo fariseo, recuerden que Pablo era fariseo, siendo fariseo predicó la circuncisión, pero ya no. Si yo aún la predicara, ¿por qué padezco persecución? Es decir, en otras palabras, está diciendo, si yo predicara la circuncisión, ellos no me perseguirían porque yo sería uno de ellos. Pero ya como explicó en versículos anteriores, él nunca defendería la circuncisión como parte del evangelio, porque esto equivaldría a desechar la gracia de Dios. Recuerden que en el capítulo 2, 21, capítulo 2, versículo 21 de esta misma carta, Pablo dice claramente, si por la ley, es decir, si por cumplir ese mandato de la circuncisión fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si se necesitara algo como eso para ser salvos, entonces para nada murió Cristo, porque es insuficiente ese sacrificio. Por eso es que remata el versículo diciendo, si tal fuera mi predicación, la cruz no los ofendería. Si tal fuera mi predicación, ya la cruz no sería un tropiezo, ya la cruz no sería un punto de discordia entre ellos y yo. Si esa fuera mi predicación, la cruz ya no sería un tropiezo para los judíos. ¿Y por qué la cruz era un tropiezo para los creyentes judíos? Porque no podían aceptar, primero, la idea de un Mesías sufriente y menos crucificado. Recuerden que los judíos esperaban un Mesías glorioso. Pero fuera de eso, porque la cruz les hacía prescindir de algunas señales externas de su identidad judía, como la circuncisión, como la ley mosaica. Hay un historiador muy interesante en la historia de la iglesia, Crisóstomo, que es un padre de la iglesia primitiva, y Crisóstomo decía que la cruz fue una piedra de tropiezo para los judíos, porque no requirió la obediencia de las leyes ancestrales. Los judíos terminaron excesivamente obsesionados con el cumplimiento o la obediencia de sus leyes ancestrales. Consideraban que si había algo que decía que ya eso no era necesario, era como renunciar a su historia. Y por eso, según Crisóstomo, la cruz fue un tropiezo para los judíos. Por eso les dio tanta dificultad, porque los judíos querían un Mesías que hiciera que siguiera siendo necesario cumplir con toda esa ley mosaica. Y resulta que Jesús vino y murió por nosotros
y derramó su sangre en la cruz del Calvario, colocando allí en la cruz el acta de nuestros pecados. Y no es necesario nada más. El sacrificio en la cruz es suficiente, perfecto, no es necesario nada más. Y entonces todo eso que había de ahí para atrás, a los judíos les parecía inconcebible que entonces ya eso fuera descartado. Ese es el, ese es el gran, ese es el gran piedra de tropiezo para ellos. Esa es la gran piedra de tropiezo para ellos. Y termina el texto diciendo: ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Yo no sé cómo dice ahí en las versiones bíblicas que ustedes están leyendo. Pero eso es una frase tremendamente fuerte. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Esa es tal vez una de las exclamaciones más duras de Pablo. Si uno revisa todo lo que escribió, pues definitivamente pocas sentencias o pocas frases son tan duras como estas. Y es como si precisamente la oposición a Pablo fuera tan fuerte, tan vehemente, que él les deseó lo peor que ellos pudieran imaginar. Y vean que lo estoy explicando en términos igualmente duros. Pareciera como que Pablo les está deseando el mal. Pareciera como que Pablo les está deseando lo peor que ellos pudieran imaginar. ¿Y qué es lo que les desea? Ojalá se mutilasen del todo. Ojalá se mutilasen los que los están perturbando. ¿De dónde viene esa expresión? ¿O qué es eso de mutilarse? ¿O qué significa eso que les está deseando Pablo? Ese término mutilarse, cuando uno va y revisa el término original griego, es la palabra apocopto. Y esa palabra apocopto significa cortar de un solo tajo, ¿sí? Cortar en seco. Y normalmente cuando se aplica a un miembro del cuerpo, tiene que ver con la mutilación. Y se empleaba con frecuencia para la castración. Entonces es muy probable que ese es el sentido que le está dando Pablo. Pablo les está diciendo, ojalá se mutilasen completamente, refiriéndose a la castración. Y Pablo, entonces aquí muy probablemente se refiere a una práctica muy específica. Y resulta que es que en la época de Pablo había un culto pagano, había un culto a una diosa pagana que se llamaba Cibele. Cibele era la diosa pagana de la naturaleza en el Asia Menor. Y resulta que muchos hombres que adoraban a Cibele se castraban a sí mismos. Consideraban que la mejor manera de rendirle homenaje a Cibele era pasar por el mayor de los sacrificios. Y entonces ellos mismos de un solo tajo se castraban. Apocopto, en seco, se castraban. Y los sacerdotes de Cibele eran eunucos. Recuerden que los eunucos eran castrados, pero los sacerdotes de Cibele tenían una característica particular y es que no los castraba otro. Los sacerdotes de Cibele se castraban ellos mismos, se castraban por propia mano. Es muy probable que Pablo se está refiriendo a ese culto pagano. Y entonces, no es que esté deseando un deseo crudo sobre los judaizantes. Pues no es que esté deseando un castigo literal asociado a la castración para estos judaizantes. No. Si uno lee el mensaje de Pablo en esta y en las demás epístolas paulinas, pues tiene muy claro que Pablo hace un llamado a no pensar en la venganza por mano propia. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar. Entonces es muy claro que aquí Pablo no está deseando un castigo literal asociado a la castración para estos hombres. Es como si más bien les estuviera diciendo, si ustedes insisten tanto en esa práctica de la circuncisión como un medio para sorprender tanto a Dios que por hacer eso Dios los va a hacer salvos,
Para Pablo eso es inconcebible. Pablo dice, usted y yo somos insolventes, somos incapaces, usted y yo ya somos pecadores, no podemos hacer nada por cuenta propia para ser salvos. Todo lo hizo Jesucristo. Pero si ustedes consideran que pueden hacer algo como la circuncisión para agradar a Dios, para llamarles tanto la atención como para que, Dios se fije en ustedes y los salve, entonces, ¿por qué no le aumentan un poquito a eso? ¿Por qué se han de cortar solo el prepucio? ¿Por qué no se castran de una vez como acto supremo de devoción religiosa? En otras palabras, les está diciendo, en esa forma de pensar de ustedes, ¿qué diferencia hay con el culto a Cibele? ¿Qué diferencia hay con aquellos paganos que consideran que ese sacrificio puede hacerles merecedores del favor de Cibele? En otras palabras, les está diciendo, están pensando lo mismo. Ustedes si creen, y al igual que los adoradores de Cibele, que un logro humano o un esfuerzo humano puede ganar el favor divino, entonces, ¿por qué no igualan o superan el sacrificio de esos paganos que se castran completamente? Por eso dice, ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo, porque ya no igualan de una vez ese sacrificio, si es eso lo que creen. Porque recuerden que para Pablo, añadir cualquier esfuerzo humano a la provisión de Dios por medio de la muerte de Jesús equivale a cambiar el evangelio. Somos salvos por la provisión de Dios, que es la muerte de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Si usted le añade cualquier esfuerzo humano a eso, para Pablo eso equivale a cambiar el evangelio de Jesús por algo falso. Que entonces, ¿dónde están las obras? Pablo lo explica bien y lo seguirá explicando. Más adelante se van a dar cuenta lo tajante que es Pablo cuando dice, la vida nuestra es para honrar a Dios. No es que porque ya somos salvos, entonces dediquémonos a hacer lo que nos da la gana. No, usted es hijo por gracia, pero si se entiende como hijo, hay normas dentro de la casa. Pero usted no cumple esas normas para ser hijo. Es como si Pablo dijera, a usted su papá le puede poner algunas normas. En esta casa se entra a esta hora y usted tiene que cumplir esa norma. Pero no quiere decir que usted tiene que cumplir esa norma para ser hijo. Usted tiene que cumplir esa norma porque es hijo. Para Pablo esa separación es totalmente clara. Una cosa es ser hijo, que es empezar a pertenecer a la familia de Dios. Eso es salvación. Si para ser salvos, para pertenecer a la familia de Dios, para tener ese pacto de familiaridad con Dios, es necesario algún esfuerzo humano, para Pablo eso equivale a un evangelio totalmente diferente a la buena nueva de Jesucristo. Puede que sea una doctrina parecida, puede que sea muy cercana, pero es una distorsión que falsea el verdadero evangelio de Jesús, que es solo por gracia. Estas son las características entonces de los falsos maestros, según lo que nos plantea Pablo. Ellos, según lo que leímos en Isaías, tienen una característica básica y es enseñan doctrinas humanas. Eso no viene de Dios, enseñan doctrinas humanas y con ese enseñar doctrinas humanas primero estorban la obediencia de la verdad, hacen que no se obedezca la verdad porque son un estorbo. Lo segundo es que eso no viene de Dios. No podemos poner pañitos creyendo que sí, que Dios lo puso para... Eso no viene de Dios. Lo tercero es que terminan contaminando fuertemente la iglesia porque esas enseñanzas se propagan. Son como la levadura que fermenta toda la masa, no son aisladas, van a tener efecto porque son convincentes, creíbles, saben distorsionar muy bien, pero van a ser sentenciados, van a ser juzgados. Persiguen a la iglesia, persiguen a los verdaderos maestros y finalmente esta última que acabamos de plantear es que para Pablo estos deberían ser extirpados, deberían ser quitados totalmente
de en medio de la iglesia para que ese efecto nocivo no contamine en medio de los creyentes.